Este video plantea una pregunta que puede ser de interés para muchos. ¿Por qué es importante ponerle límites a niñas, niños y adolescentes? De entrada, hay que saber que sí es importante y sí es necesario poner límites. Creo que actualmente se tienen ciertas creencias equivocadas con respecto a lo que son los límites. Cuando se habla de disciplina, hay quienes lo interpretan como era la disciplina hace muchos años. Pero hoy la verdad es que los conceptos de disciplina y las formas de ejercer la disciplina han cambiado. Esto no quiere decir que no sea necesaria. Son necesarios los límites y por supuesto que son muy importantes. Y lo que voy a explicar en este video es, desde mi experiencia, por qué son importantes. Y en algún otro momento buscaré el espacio para hablar de algunas estrategias muy específicas para poner los límites. Pero de entrada, si no sabemos que los límites son importantes, pues entonces no atendemos con respecto a cómo ponerlos. Vamos a hablar entonces por qué son importantes los límites y lo iré haciendo desde diferentes ideas. En primer lugar, hay que entender que las relaciones humanas funcionan como un sistema. La familia es un sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los integrantes de la familia están interconectados entre sí. Cuando a una persona dentro de la familia no le va bien, por la razón que sea, suponiendo que papá o mamá están teniendo algún problema en el trabajo, no se sienten bien de salud, cualquier cosa que les pueda estar pasando, irremediablemente va a ser un tema que le afecta a los hijos, en mayor o menor medida dependiendo de cómo es la expresión de ese malestar que está teniendo el adulto. Un hijo también se ve desanimado cuando un papá está desanimado. De la misma manera, cuando un hijo está enfermo, pues el papá no puede estar bien en el trabajo. Es decir, el sistema es estar interconectados. En la universidad me lo explicaban de la siguiente manera. Imagínense un reloj de engranes. Cómo esos engranes están uno con otro conectados. Cuando uno de esos engranes se descompone, se atasca, empieza a funcionar más lento, irremediablemente afecta a todos los demás. Entonces, si pensamos en la familia de esa manera, vamos a ir entendiendo la interconexión. Ahora, ¿por qué traemos esto a la mesa? Bueno, pues porque en un sistema familiar necesitan existir las reglas para el buen funcionamiento. Aunque todos están interconectados, no todos cumplen con el mismo rol dentro de la familia. En una familia existen personas como en una organización, como en la sociedad misma, que van teniendo diferentes roles o funciones. Pongo un ejemplo. ¿Quiénes deben de tomar las decisiones con respecto al manejo de la economía? ¿Quiénes son los que hacen los gastos o los que manejan el dinero dentro de una familia? Pues evidentemente hay personas que específicamente se dedican a eso. Ese es un rol dentro de la familia. Y dentro de los roles pues hay cosas mucho más definidas y mucho más específicas. Hago un paréntesis para comentar algo que escucho con mucha frecuencia. Hay papás y mamás que dicen, yo soy el mejor amigo de mi hijo o de mi hija. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo les diría, por favor, no. Nunca busquemos ser amigos de los hijos. Esto aplica para un profesor. Un maestro no tiene por qué ser amigo de un alumno, porque los alumnos, los hijos necesitan no un amigo, sino un papá, un maestro, un educador. ¿Cuál es la diferencia entre un amigo y un educador? Justamente ese tema del que estamos hablando hoy. El educador pone límites. Un amigo no me pone límites, probablemente me da su opinión, pero finalmente un amigo está en el mismo tono en el que yo estoy y muchas veces se presta a la complicidad, al silencio cuando algo no está funcionando bien o al acompañamiento en alguna situación como una travesura. Y un papá o un educador no hace eso. Una vez un profesor decía, bueno, depende del concepto de amigos que tengan. Ok, yo lo estoy poniendo muy claro en esta línea. Un amigo es aquel a quien le puedes confiar, a quien le puedes decir, por supuesto, y en un papá se puede confiar, se le puede decir, se puede tener muchísima confianza, pero un papá, una mamá, un maestro tienen que poner límites. ¿Por qué? Porque son importantes para el desarrollo de la persona. Y justamente a continuación quiero empezar a desarrollar ese punto. ¿Qué papel tienen los límites en el desarrollo de una niña o de un niño? Porque una vez que entendamos eso, nos va quedando mucho más claro por qué entonces hay que poner límites.
Dice Abraham Maslow, el psicólogo que se hizo muy famoso con su pirámide, donde habla de cómo el ser humano tiene que empezar a cubrir sus necesidades básicas hasta llegar a la autorrealización. Bueno, ese mismo psicólogo en algún momento explicó que el ser humano, cuando es pequeño, necesita que su mundo sea predecible. Esta predictibilidad le ayuda a saber ante sus acciones cuáles son las consecuencias. Incluso cierto grado de rutina. Cuando las cosas no tienen ese grado de rutina, los pequeños viven en ciertas situaciones de ansiedad o de inseguridad. Voy a poner un ejemplo. Si yo cometo una acción y la reacción ya sé que tiene una consecuencia por parte de mis papás, yo sé que cuando yo hago eso, pues entonces la reacción es de cierta forma. Por ejemplo, yo recojo mi recámara y viene una felicitación de mamá. Si un día yo recogiera mi recámara y la reacción fuera un regaño de mi mamá, pues esto me va a generar mucha incertidumbre porque entonces ya no estoy entendiendo el mundo porque no está teniendo esa predictibilidad. Lo mismo hacia las cosas negativas. Si yo cometo una falta, sé que mamá se va a enojar y entonces yo evito cometer las faltas para que mamá no se enoje. Eso le da ese grado de predictibilidad del que estamos hablando. Entonces, primero, este grado de rutina y de certidumbre le ayuda mucho a un niño en su estabilidad emocional, pero no lo es todo, porque viene todo lo referente al desarrollo del niño en otro contexto. Las teorías de la psicología del aprendizaje indican que el ser humano se va desarrollando en etapas a lo largo de la vida. Y entonces, bueno, pues los teóricos han hecho eso para facilitar el estudio de lo que es la teoría. Quiere decir que desde pequeños vamos pasando por diferentes etapas hasta el ideal de ser adultos. Ok, hay un psicólogo de nombre Lawrence Kohlberg que habló del desarrollo moral. Este desarrollo moral lo podemos entender como desarrollo moral o ético, indica cómo la persona, conforme va creciendo, va entendiendo la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, con la intención de que pueda ir tomando decisiones. Es decir, si yo soy adulto, que tengo muchas herramientas para distinguir lo bueno de lo malo, seré un adulto que podrá tomar mejores decisiones. Evidentemente un adulto no tiene las mismas herramientas que un niño. Un niño apenas tiene los elementos muy básicos para distinguir. Y entonces, desde estas etapas, podemos entender mucho mejor por qué es importante poner límites. Arrancamos por la más pequeña, los chiquitos de preescolar para abajo. ¿Cómo ellos distinguen entre lo bueno y lo malo? Muy fácil. Las cosas son buenas o malas dependiendo de lo que me digan papá, mamá o el adulto responsable que esté a mi cargo. Puede ser una miss en la escuela, puede ser un profesor. Ok, si mi mamá me dice que no haga algo, es porque eso que estoy haciendo debe estar mal. Y entonces es muy importante que mamá esté al pendiente de decirme cuándo no debo hacer algo para que yo aprenda a distinguir las cosas buenas de las malas, porque de pequeño no tengo ese criterio para hacerlo. Viene un ejemplo concreto. Un niño está en un restaurante y lo dejan correr por todo el restaurante, pasándose entre las mesas y entre las personas que están allí comiendo. Y cuando se le pide al papá que atienda a su hijo, el señor se enoja porque dice: a mi hijo déjenlo en paz porque él puede ser libre, yo no le voy a coartar la libertad. Error, ahí el papá está equivocado. ¿Por qué? Porque el niño no tiene lo necesario para distinguir que lo que está haciendo no está bien. Tiene que haber alguien que le diga: eso que estás haciendo no está bien. ¿Por qué? Porque si tú estás corriendo en un restaurante, puedes hacer que alguien se tropiece, puedes tropezarte con alguien, puede caerte algo caliente encima, puede romper un plato, etcétera, etcétera. Y eso el niño no lo sabe hacer y por eso necesita al adulto que se lo explique y que le ponga un límite. No podemos dejar a los niños desde chiquitos a explorar el mundo con toda libertad. El adulto está allí para poner el límite. Por ejemplo, no toques eso porque te quema. No vamos a dejar que el niño esté tocando todo y que se queme y que ponga en riesgo su vida, porque para eso estamos nosotros. Una vez que le decimos que no, el niño va aprendiendo. Puede ser que conforme vaya creciendo o en algún momento que nos descuidemos,
toque algo que le teme. Ah, bueno, pues entonces va a confirmar lo que le decía papá o mamá. Ah, ellos me decían que me quemaba, ya entendí que me estaban poniendo un límite por alguna razón. Entonces, en una primera etapa, esto es muy importante. Conforme va creciendo, el niño va adquiriendo más herramientas. Ya no hago las cosas o distingo entre el bien y el mal solo porque papá o mamá me lo digan. Voy distinguiendo entre el bien y el mal porque voy entendiendo que hay cosas que me convienen. Esto es algo como egocéntrico y es muy normal. Un niño pasa por estas etapas. Entonces, yo comprendo que lo que tengo que hacer es porque me conviene. Y así vienen los momentos de recompensas y de algunas otras cosas en donde yo veo que si hago algo correcto, además vienen recompensas. No me estoy refiriendo a recompensas materiales. A lo mejor cuando yo limpio mi recámara, mi mamá está contenta y eso a mí me gusta ver a mi mamá contenta. Conforme van avanzando las etapas, se empieza a trabajar más la empatía. Ya no actúo nada más porque a mí me convenga, sino porque veo que mi conducta le perjudica o le beneficia a otros. Por eso son importantes los límites. Aquí vienen los límites de disciplina en un colegio, que por lo general en estos temas podemos tener muchas diferencias con los colegios, pero creo que de fondo si entendemos esto, sabremos que estamos hablando del mismo idioma. ¿Qué quiere decir? Si yo le pego a un niño, al niño le duele y estoy lastimando a un niño, entonces mi conducta afecta y puede lastimar a otros. Entonces yo voy entendiendo conforme voy creciendo que también las cosas que hago van perjudicando a otros. Cuando distingo entre lo bueno y lo malo, quiere decir que también ya no nada más voy a pensar en mí, sino en lo bueno y lo malo en función de otros. La etapa de la adolescencia es muy complicada porque justamente es cuando los niños van despertando en otra forma de pensar y en otra forma de descubrir el mundo. Y en algún momento haré un video para hablar exclusivamente de la adolescencia, que es una etapa muy bonita y una etapa en la que tengo mucha experiencia. Pero aquí me quedaré con lo siguiente. En la etapa de la adolescencia, un joven aprende a distinguir entre lo bueno y lo malo, entendiendo que las normas existen porque vivimos en sociedad. Y quizás haya normas que me parecen absurdas o me parecen ridículas, pero existen porque buscan un orden social. Y entonces puede ser que yo no le encuentre sentido a tal o cual norma, pero tengo que entender que existe porque así es. Pongo un ejemplo, un código de vestimenta. Hay muchos lugares de índole religiosa que no permiten ciertos atuendos. Por ejemplo, yo no puedo entrar a ciertos recintos religiosos con un short y con sandalias. Me podría parecer absurdo. Y un adolescente podría decir, pero es que ¿qué tiene de malo? Esto es muy común, lo han escuchado muchas veces. Es que ¿qué tiene de malo? Y es la discusión muy frecuente del adolescente. El tema realmente de fondo no es que sea malo. Yo no soy diferente por tener unas sandalias o un short. Sin embargo, tengo que entender que ese lugar al que pretendo entrar interpreta como una falta de respeto el que yo llegue así. Y por esa razón ponen una norma. Y por el hecho de yo querer entrar a ese lugar, pues necesito obedecer la norma. Entonces es muy importante que el adolescente lo entienda. Conforme van creciendo y van teniendo más herramientas, pues llegan evidentemente hasta ser adultos y la idea es que siendo adultos se puedan tomar decisiones y se puedan distinguir entre dos cosas, lo correcto y lo incorrecto, y pues en función de eso se va viviendo, ¿no? Las etapas del desarrollo moral van desde la heteronomía hasta la autonomía. ¿Qué quiere decir esto? La heteronomía es un ente diferente a mí, unas personas diferentes a mí son quienes ponen las reglas y me ayudan a empezar a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y así voy avanzando hacia la autonomía, que quiere decir que yo mismo, con mi criterio, con mis herramientas, ya soy capaz de decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, todo este desarrollo moral que se da desde la niñez hasta la adultez va directamente relacionado con los límites. ¿Por qué? Porque voy a poner límites en un niño para que distinga entre lo bueno y lo malo y así sucesivamente. Insisto, la idea de este video es entender que los límites sirven para formar a una persona. Son muy importantes en formar el criterio de una persona. Ya después hablaremos, insisto, en cómo ir poniendo estos límites.
Es muy importante entonces tomar en cuenta que cuando no pongo los límites a una niña, un niño, un adolescente, no le estoy ayudando a desarrollarse favorablemente. Muchas veces cuando no se ponen límites no es para perjudicar a la persona, no es que yo no quiera que se forme. Existen muchas confusiones. Regreso al ejemplo que hablaba del restaurante. Quizás una mamá no le pide a su hijo que no corra porque tampoco quiere perjudicarle y lo que quiere es que su hijo se divierta. Y entonces en una acción desde el amor, si lo que quiero es que mi hijo se divierta, lo dejo libre. ¿Qué me está faltando? Entender que hay contextos para ciertas cosas y que existen momentos para divertirse y momentos para no divertirse. No nos debe dar miedo de pronto hacer que un niño evite la diversión, evite un momento de juego o evite un momento de socializar porque justamente es momento para otra cosa. Entonces es muy importante enfatizar esto. ¿Qué quiere decir aquí? Que entonces cuando no pongo un límite muchas veces me gana el tema del amor o del cariño. Cuando me gana el tema del amor por encima de este tema de la firmeza en poner los límites, es cuando se da la sobreprotección. Y entonces un niño sobreprotegido, pues se vuelve un niño que de pronto piensa que el mundo va a funcionar como él quiera y tarde o temprano se va a dar de topes. Cuando un niño va entendiendo que hay cosas que no puede hacer, va aprendiendo a vivir porque en la vida hay cosas que no podemos hacer. No pensemos en que a los niños les podemos evitar el dolor. No pensemos que les podemos evitar la tristeza. No pensemos que les podemos evitar la frustración. Al contrario, tenemos que saber que en los momentos de tristeza, de frustración, de enojo, es cuando hay que ayudarles a entender que finalmente pues la vida es así. Y entonces, si yo voy poniendo límites, le voy ayudando a eso. Si yo voy poniendo límites, voy generando las rutinas de las que hablaba al principio que de alguna manera le dan estabilidad. Es muy difícil la combinación correcta entre este amor y firmeza, porque una firmeza excesiva, es decir, límites muy tajantes y límites constantes, tampoco son benéficos. Tiene que ser un equilibrio. Existen muchas posturas desde la educación o incluso desde la filosofía en donde se habla de estas dicotomías, de estos extremos, y el reto que tenemos como seres humanos de encontrar el justo equilibrio entre las cosas que vivimos. Aquí sería un poco esa la idea. ¿Cuál es el justo equilibrio entre este amor que tengo por el pequeño, pero también la firmeza que debo mostrar para que se forme y que se eduque? Bueno, no hay recetas de cocina. No son fórmulas en donde yo pueda saber qué tanto de esto o qué tanto del otro. Cada niño es diferente. Incluso hay ciertos límites que con ciertos niños funcionan muy bien y a otros les cuesta mucho más trabajo. Entonces, hay que entender que el ser humano es individual. Cuando hablamos de un individuo, hablamos de un ser único e irrepetible. Y eso quiere decir que la forma de manejar algunas cosas va a ser diferente que con otros. Por eso, pues parte del crecimiento como educadores es justamente ir entendiendo esto y de pronto cuando me excedo en el amor, identificarlo, hacer una autocrítica y tratar de aplicar un poco más de firmeza. Para esto, pues hay que dialogar. ¿Y qué mejor diálogo que se pueda dar con un colegio? A ver, ¿quiénes conocen de niños y de etapas del desarrollo? Los colegios. Si yo me permito platicar con las personas del colegio, maestros, psicólogos, directivos, con quien sea, pero voy en la disposición de escuchar, quizá voy a tener la oportunidad de conocer algo que no estaba viendo necesariamente. De la misma forma, el colegio podrá escucharnos y podrá tener puntos de vista distintos. Pero no se trata de pelear, no es un confrontamiento. Las pláticas entre maestros y familia nunca deben ser confrontamiento. Deben ser en el entendido de que ambos quieren lo mejor para los hijos. Ambos quieren que los hijos se formen. Probablemente tenemos diferentes perspectivas, pero ambos queremos lo mejor para ellos. Entonces, si entendemos esto y nos sentamos a dialogar, podremos escuchar. Cuando una mamá, por ejemplo, está en el extremo del amor y no quiere aplicar nada de firmeza y llega alguien en el colegio con una norma con cierta firmeza, es evidente que va a haber algún enojo, pero escuchemos con mucha tranquilidad y sepamos que las personas nos están diciendo en beneficio de las niñas y los niños, nunca en su perjuicio. Entonces, esto es muy importante para poder entender el objetivo y el tema de los límites. Concluyendo,
¿Por qué es importante poner límites a niñas, niños y adolescentes? Porque son personas en crecimiento, porque son personas en formación y porque necesitan de los límites para avanzar por esas etapas formativas. Y además, porque viven en sociedad. Y los límites no solamente los van a encontrar en casa o en el colegio, los van a encontrar en la vida. Y si nosotros les vamos poniendo límites, les vamos ayudando a distinguir para que después ellos mismos se los pongan. Ojo, niños y adolescentes constantemente están buscando cómo romper los límites, porque es una naturaleza. Su naturaleza es descubrir las cosas y cuando a mí me dicen que no, yo voy a descubrir por qué me lo están diciendo y quiero romper ese límite. Y en esto se dan diferentes conductas que se pueden presentar en las diferentes etapas. Bueno, está bien, es parte de su crecimiento. Nosotros estamos allí para detenerlos. Poner un límite a un niño es cuidarlo. Poner un límite a un joven es formarlo. Poner límites a las niñas, niños y adolescentes es ayudarles a crecer y a convertirse en mejores personas. Ponerles límites es ayudarles a que más adelante puedan tomar decisiones y sean las mejores decisiones para su vida y siendo decisiones evidentemente éticas y decisiones que les favorezcan en un proyecto personal. Entonces, hagamos nuestra tarea poniéndole los límites a niñas, niños y jóvenes. Más adelante, en algún video, como decía en este rato, pues voy a hablar de cómo poner límites. Hablemos de algunas estrategias para poner límites. Por lo pronto, queda esta importancia con respecto a ellos y por supuesto si hubiera alguna pregunta o alguna observación, pues adelante la podemos hacer en los comentarios del video. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente.